En crisis. Entonces, pero no hay uno que tome las decisiones. No hay uno que viene y dice esto se hace así. Porque si alguien hace eso, los otros tres posiblemente le van a recordar a ese que no es el jefe. ¿No? Eso es como una especie. Eso sí, obviamente fue algo que se fue configurando con los años. También madurez, es necesaria una pequeña madurez para en un momento terminar de entender esto. Por otro lado, nosotros no vivimos de las películas que hacemos. O sea, y eso es algo importante de decir, porque uno viene y dice todo, ay, somos amigos y todo suena bárbaro, pero después, digamos, hay como un gran sacrificio también que tiene que ver con participar de una organización que no genera mucho dinero. O sea, quizás algunos de los que salen de la universidad y quieren ir a la industria porque quieren generar dinero, posiblemente no quieran trabajar con una agrupación como la nuestra, porque es una agrupación que reparte equitativamente cuando hay, que no trabaja con esquemas industriales, que no trabaja con actores famosos, por lo tanto no hacemos películas taquilleras, que hacemos películas de 14 horas que son muy difíciles de vender. Entonces, hay ahí una primera, no resignación, porque no es esa la palabra, pero sí concesión, que es que no les pedimos a las películas que hacemos que nos den de comer. Eso primero. Ahora, es importante decir que el Pampero también hace otros trabajos audiovisuales por fuera de las películas que permiten mantener la estructura y a algunos de sus integrantes. Eso depende. Entonces, en esa estructura económica, que es completamente cooperativista, porque es, por ahí yo hago una película que le va bárbaro y genera un pequeño foco de dinero, esa plata yo no la toco. Es para el Pampero o a lo sumo para pagar deudas que tenga la película o para asociados que muchas veces tenemos dentro de las películas, ¿no? A veces los actores son como parte o se asocian o lo que sea y después cobran un porcentaje de cualquier ingreso que haya. Entonces, dicho esto, es importante porque no tenemos problemas de dinero, porque hay algo del dinero que está como anulado en una estructura de mucha ganancia. De hecho, los grandes grupos de la historia musical o de lo que sea, y en general los problemas llegan cuando llega el dinero. En principio, no hemos tenido ese problema porque no hemos no hemos trabajado en una escala donde la plata empieza a ser un problema. Entonces, eso permite también una autonomía por parte del grupo, que es que ese grupo tiene una especie de ahorro, de pozo de dinero, muy ínfimo, pero que se mueve, que el screening fee, que un premio, que esto, que el otro, entonces eso se va juntando. Entonces viene uno y dice, se me ocurrió una película, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de la última película que hicimos, que la dirige Alejo Moillansky, que es director y también es montajista de las películas del Pampero. Entonces se fue a Suiza a dar clases, lo invitaron para una especie de residencia, qué sé yo, y se le ocurre una película. Justo su familia lo va a visitar, justo un amigo actor estaba por ahí, entonces con lo que ganaba en el trabajo que había ido a hacer, o sea, fue a trabajar para volver con plata y la plata la puso en una nueva película. Entonces filmó esta nueva película y nos la trae, vuelve a Buenos Aires, la trae y a todos nos parece que no funciona. Entonces empezamos a pensar, nadie piensa en términos de tirémosla a la basura, nadie dice que no. Es, ok, a ver, ¿cuánto tenemos de ahorros de Pampero Cine? Tanto, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Esto, bueno, a esta película ¿qué le hace falta? Esto y esto. Eso se discute, se prepara, se reescribe un guión contra los materiales que él había traído de Suiza y se filma. Y ahí se vuelve a editar la película. Entonces, eso es como un caso típico. Una de las partes trae una propuesta que no estaba en los planes de nadie y de la que hay que hacerse cargo. O sea, nos hacemos cargo. Nadie nunca en la historia del Pampero dijo, no podemos hacer esta película. Quizás no hay plata, bueno, si no hay plata es buscar la manera de hacerla con muy poca plata, o es esperar a ver si podemos aplicar un fondo, entonces se usan ahorros de Pampero Cine y eso después se devuelve. Bueno,
es como que va variando. Después películas como Trenkelauken surgen más de una idea, de un guión, y la película ya se empieza a aplicar a fondos antes de salir a filmarla, ¿no? Entonces no hay un solo esquema. Lo que sí es importante es que es un colectivo que hace películas. Es un colectivo que todo el tiempo el interés que tiene es hacer películas y las vamos a hacer como sea. Así sea achicando el equipo y haciéndolas entre nosotros cuatro, pidiendo favores, gastándolo por la poca plata que generamos, pero las películas se hacen. Esa es como la única. Por eso tenemos tantas, supongo. Pienso, claro, digamos que es muy particular y es como un milagro, ¿no? Que ustedes cuatro hayan, como, se hayan encontrado y además hayan como logrado encontrar la forma de trabajar durante tanto tiempo juntos. Por ejemplo, en mi experiencia es difícil uno convencer a las demás personas, ¿no? Como a las personas que tal vez tienen un papel como lo que les pasa a ustedes, como esa familia más grande que orbita. Tal vez eso es un poco más difícil, ¿no? Encontrarlo. Pero bueno, supongo que viene también como con el mismo oficio, ¿no? Como el impulso de hacer películas, es como un imán que va trayendo a otras personas. O sea, los actores que trabajan o actrices que trabajan con nosotros vienen en general del teatro independiente y conocen muy bien esa forma de trabajo donde llevan su propio vestuario, su propia continuidad, su propio maquillaje. Entonces cuando vienen a filmar con nosotros y por ahí tienen que hacer eso, depende de la escala también de la película, ¿no? Pero no lo viven como de manera hostil, no lo viven como que ay, me están usando no existe eso, porque tampoco nosotros convocamos a la gente desde un lugar de patrones. Es más, invitar a un proyecto y en algunos casos hasta se autoconvocan, o sea, Laura Paredes escribió el guión de Trenkelauken conmigo y es la actriz y trabajamos en nuestros tiempos libres y no existía la sensación de que yo la estuviera usando para, o sea, ella es parte del proyecto y siente que la película también es de ella. Entonces esa confianza, fueron años y años y años de trabajo con mucha gente que entendió esa forma de trabajo, que confió y que también tiene una forma de trabajo particular. O sea, la fotógrafa con la que yo trabajo en los últimos tiempos, Inés Dua Castela, trabaja con 2 personas más, como mucho, y a veces trabaja sola. Y no tiene un problema con eso, porque trabajamos con tecnologías que son fáciles, entonces no es que le estamos exigiendo que opere equipos complejísimos, que levante peso y qué sé yo, sino que también la estructura la protege y ella hasta a veces prefiere trabajar sola, ¿no? Dependiendo de la circunstancia. Yo creo que en ese sentido el Pampero Cine es también un espacio de formación, porque toda esa gente se formó con esta manera de trabajo, ¿no? Con esta manera más artesanal y más de prescindir como de los movimientos de más, ¿no? Esa confianza se forjó también mucho en el dinero, porque saben todas estas personas que si yo tengo plata, no la pongo en un cámara caro, la pongo en pagarle lo más que pueda a la gente. Eso también es importante, que esos acuerdos, que son acuerdos que en general hago yo como productora con la gente, son acuerdos que nunca esconden nada. O sea, nunca estoy escondiendo que me estoy quedando con un poco de plata. Siempre se abren los presupuestos, se abren las conversaciones, se piensa la posibilidad de la película y no caigo con un camión de equipos a un rodaje que le vendía a todo el mundo como un rodaje independiente. Porque esa es otra cosa que pasa mucho cuando salís de la universidad, que está el que convoca a los amigues para filmar los fines de semana, la película, qué sé yo, pero los amigues no cobran un mango y cae el camión con no sé qué cámara y con no sé qué equipo y la locación alquilada por un montón de dinero. Entonces les amigues dicen, che, ¿qué onda? Y ahí en ese tironeo se producen muchos problemas de amistades. Conozco millones de
finales de amistades a raíz de eso, y se produce un problema de escala en la estructura de producción de la película. Se produce casi un problema ético en términos presupuestarios. Entonces no es solamente cómo tengo plata para financiar una película, sino cómo la gasto, cuál es el código que yo establezco para gastar este dinero. Entonces, por ejemplo, nosotros en el corto de Miu Miu, que es creo una de las pocas veces que tuvimos presupuesto, que alguien nos dijo, este es tu presupuesto, y que de repente era, no lo podíamos creer, no sé si era un montón, pero era presupuesto, era un presupuesto que permitía pagarle a la gente, qué sé yo. Yo tomé la decisión del lugar de, por ejemplo, alquilar una cámara más cara y qué sé yo, nos mudamos de las 5D 2K a las 4K. Es todo lo que hicimos. Es una cámara que recalienta, que te deja grabar por el frío, o sea, que con el movimiento genera el efecto del gel y todo lo que conocemos. O sea, son unas cámaras con muchos problemas y yo las adoro. Pero sí, por ejemplo, casi todo el presupuesto fue en trabajar un poco más cómodos todos. Entre Quelauquen habíamos hecho un esquema de, no sé, cada uno dormía, uno en lo de mi tío, el otro no sé dónde, siempre era como un caos. Bueno, dijimos, vamos todos a un hotel, las mamás que había en el equipo que tienen hijos pequeños o hijas pequeñas venían con sus familias, entonces no se tenían que separar. Para mí eso era lo que, digamos, para mí ahí había que poner el presupuesto y hacer la diferencia contra el Quelauquen, en contención y comodidad, porque como son estructuras difíciles, y más allá de que pudimos pagarle mucho mejor a la gente, en el corto de Miu Miu también, era como ponernos al día con un montón de cosas. También algo de la hostilidad del empleador es, a mí no me importa lo que pasa con tu familia, si vos sos madre, digo, es un gran problema para las mujeres en la industria. La maternidad y la cantidad de horas y la cantidad de tiempo que implica un rodaje y no hay manera de resolverlo. O sea, las madres de la industria a los 3 meses de tener un bebé van a trabajar y sus bebés de 3 meses, no sé, hacen malabares. Entonces también para mí es como decir, bueno, en un esquema más amigable yo siento que la gente también trabaja mejor. No en el sentido que me sirve a mí, que te trabaja, lo disfruta más y pienso que hay que acercar algo del disfrute, hay que volver a como algo de ese disfrute colectivo que se arma en el cine y que a veces en la hostilidad de las estructuras tan verticales se pierde. Sí, es verdad. Justo como la forma misma en la que las universidades enseñan el oficio es un poco como en esta estructura vertical que, bueno, por las necesidades y todo esto, los estudiantes de alguna forma la navegan, pero generalmente queda eso, ¿no? Como el rodaje es el momento hostil de la creación del cine. Yo quisiera preguntarte como acerca de la tensión entre lo logístico y lo creativo, ¿no? Porque, claro, estos rodajes pequeños son chéveres, son bonitos, pero al final del día uno está cansado, igual tiene que ir y recoger el trípode y guardar todo, y eso es como, parece como ingenuo, pero sí es algo que yo mismo lo he vivido, ¿no? Es como quisiera tener más manos acá, quisiera tener más gente para que me ayudara, ¿no? Quisiera preguntarte a ti cómo ustedes navegan eso, cómo es todo este tema de los roles dentro de la producción de las películas y cómo navegan esos problemas logísticos versus como las intenciones creativas. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que decís, de hecho nosotros vamos siendo más grandes y todos estamos más cansados. Y también la persona que hacía fotografía y se las ingeniaba sola con un montón de cosas, quizá ahora a veces prefiere, cuando hay que correr, tener a alguien a quien tirarle un lente o pedir que le alcance una batería, eso seguro. Yo creo que hay que entender muy bien cuál es la necesidad de la película, porque si yo estoy filmando algo como cosas que filmé en Trenquelauquen, que me filmé a mí embarazada, filmé con mi marido y mi hija chiquitita. Incluso había algo casi del mundo
filmarnos entre nosotros y no tener gente de equipo técnico. Entonces, esa escala me parece que hay que entenderla. Lo absurdo es cuando vos decís, quiero hacer un retrato de mi tío y es solo filmar a mi tío mirando el mar y te dicen, bueno, necesitas 7 personas de fotografía, así porque vos decís, che, pero es mi tío, no sé, como agarro un auto, llevo la cámara, lo puedo hacer. En ese sentido también hay algo de la autonomía que creo que hemos desarrollado nosotros, que es que sabemos hacer sonido, sabemos montar, sabemos hacer cámara, quizás no como alguien que se dedica específicamente a eso, pero digo, entonces ahí me parece que hay que entender que si hay una jornada que es agotadora y exigente, nocturna, de 12 horas, vos no le podés pedir a una persona que resuelva todo. Como ahí hay que tener la cabeza puesta en cómo hacer para que para esa persona no sea una experiencia traumática. Y en ese sentido, creo que tiene que ver con reinventar cada vez la manera de trabajar y repensarla, ni siquiera para cada película, para cada escena, para cada situación. Y por otro lado, yo creo que hay algo como de usar el tiempo de otra manera en estos esquemas de trabajo, donde los acuerdos incluyen asados, tomar vino, estar, eso, que la gente venga con su familia, tener un día de descanso, tener un día de 12 horas porque no podíamos hacerlo de otra manera, y bueno, al otro día tratar de filmar solo un plano y quizás liberar gente el día antes para que al otro día estén más frescos. No sé, me parece que es algo que es casi como hacer un trabajo de un acuerdo humanístico todo el tiempo, porque es una cosa muy densa el cine, muy exigente, muy física y muy agotadora. Entonces, en estos esquemas más chicos, vos ofreces este esquema de trabajo porque crees en él, no porque después porque estoy haciendo un camino para que después me llame Amazon. Esto también es importante, o sea, nosotros hace 20 años que hacemos las películas así, bueno, igual tampoco nos llamó Amazon, pero no, pero digamos, nosotros elegimos esto como forma de trabajo. Entonces, en eso que elegís, porque yo, por ejemplo, siento que las películas me salen mejor así. Yo siento que las películas me salen mejor con mi marido, que no es actor, actuando, con muchas decisiones técnicas o resoluciones técnicas desde lo artesanal. Para mí, eso todo el tiempo tiene que corresponderse con un clima de trabajo que incluya a los demás, en el sentido de que todo el mundo la pase bien, que no sientan que están trabajando para una tirana que los está haciendo trabajar 14 horas sin nada a cambio, o pagándole, no tanto, o pagándole, pero sin mucha demostración de agradecimiento, contemplando al otro, no sé, es como, suena todo muy bello, pero es un poco así. Me parece que es entender que el cine dispara rápidamente situaciones de poder, dispara rápidamente situaciones de desigualdad en todo, en la potestad de los materiales, en que yo, directora, no gano plata con las películas, pero soy la que viene acá, la que va no sé dónde, me llaman para dar clases. O sea, yo tengo un beneficio que el resto del equipo no. Eso para mí está todo el tiempo formulándose como casi un problema central en la producción. Y siento que una vez que uno conquistó más o menos ese código, esa forma de trabajo, y que la gente siente que vos los estás contemplando y a la vez aprenden a trabajar y les empieza a gustar esa manera de trabajar, surgen cosas muy particulares, porque por ejemplo en Trenquelauquen, que filmamos muchos clips de autos, no sé si la vieron. ¿Alguien vio Trenquelauquen? Un par. Bueno, en el comienzo hay como unos planos de grip que son como frontales y panean el campo, después la película está muy atravesada por ese tipo de planos. Si eso lo hubiéramos resuelto con un cámara car, posiblemente hubiéramos tenido una imagen parecida a la que puede tener cualquier película que usa un cámara car. En cambio, armamos todo un esquema de arneses donde el
fotógrafo Agus, que es uno de mis socios en el Pampero, y uno de los fotógrafos iba como atado. No, perdón, primero fue con Ine, después fue él porque ella quedó embarazada y no la íbamos a subir al capó de un auto. O sea, lo subimos a Agus, pero después la mujer de Agus quedó embarazada, entonces también era como subir un futuro padre al que después dejamos de hacerlo. Nos pareció todo un poco criminal. Pero bueno, la imagen que surge de inventar ese arnés con él colgado, filmando, paneando, haciendo el foco, yo con el follow focus desde adentro del auto en un monitor. O sea, la imagen que surge de eso es una imagen por lo menos extraña. O sea, es una imagen que seguramente no se parece a ninguna. Obviamente los fieles a la técnica van a decir, sí, pero se mueve, hace gel y bueno, no sé. Entonces no es para esa persona esta película. Pero yo, no sé, a mí cuando veo la mano de alguien que hizo ese plano, que estuvo ahí haciendo ese plano, cuando veo ese costado artesanal de los materiales, a mí me conmueve mucho. Y me parece que por eso el Pampero Cine no se justifica solamente en función de sus esquemas de administración de plata, de no sé qué, sino que las imágenes que surgen en estos esquemas por lo menos son un poco particulares. Ya, sí, es como, de alguna forma ustedes, que me gustaría como mencionarlo aquí, es como, tienen muy claro que una cosa es la forma como se filma la imagen y otra cosa es la imagen, cómo se ve, ¿no? Que puede, justo lo que dices, todo muy improvisado, muy extraño, como la forma en la que decidieron amarrar a una persona en capó de un carro y esto. Pero todo era como con una conciencia del cine, ¿no? Como una conciencia de la imagen que se va a proyectar en la pantalla grande, ¿no? Justo sí, es como con Sofía fuimos a mi pueblo y yo estaba vestido como un vaquero, caminando con un caballo, todo muy raro y muy extraño para la gente que nos estaba mirando. Pero era justo eso, ¿no? Esto se ve raro en el momento, pero es en pro de una imagen final, ¿no? Como lo importante es tener esa conciencia, ¿no? Cómo se filma no quiere decir cómo se va a ver al final. Si filmo con una cámara cara, no quiere decir que se va a ver bien, ¿no? No, el dinero no hace la felicidad. Esa era la frase. No, claramente, de hecho yo las películas que veo dinero en la imagen tienden a no gustarme porque me parece que a veces se deposita, por eso, en la técnica y en el dinero, como lo veo mucho con directores como que buscan hacer películas más autorales y que siguen buscando plata y ya consiguieron plata y ya podrían hacer la película con ese dinero, pero con la idea de que más plata mejora la película, yo realmente creo que no. De hecho, en los últimos años hay muchos ejemplos de películas arruinadas por la producción, ¿no? Porque empiezan a verse de manera estándar de directores que por ahí buscan algo más particular, más propio, más no sé qué, y sin embargo terminan como se las come su propio esquema de producción. Y en ese sentido digo que también nosotros trabajamos, en el caso de este ejemplo que doy del capó, que Ine, que era esta chica, ella decía, si me subo al auto y si me ato no sé qué, ella misma propone porque entiende que ahí hay tiempo para la exploración también. En un esquema industrial es difícil que tengas tiempo para probar si podés atar a alguien, a un capó, armar todo ese sistema medio del doc de Volver al Futuro, ¿viste? Una cosa muy como que lo ves de afuera y decís, che, estos pibes, ¿qué están haciendo? Decís vos, o sea, de hecho mucha gente nos ve y dice, no, estos son medio amateur, ¿viste? Como, qué infantiles, ¿no? Como esa idea de que es infantil hacer las cosas de esta manera. Bueno, yo confío mucho de verdad en que cualquier cosa que sirva como una repregunta, cómo se filma un auto, cómo se filma hoy día una persecución, cómo se filma a un personaje manejando, cómo se filma un personaje corriendo, todas esas preguntas la industria tiene prácticamente una manera de responderlas. Después tenés directores dentro de la industria que tratan de, ¿no? Como de buscar también maneras propias. Todos están locos con la persecución final de Paul Thomas Anderson, ¿la vieron?
bueno, viste que todo el mundo está loco. Bueno, es alguien que probó algo extraño, por lo menos, ¿no? Ahí hay un juego con la imagen, pero bueno, es un director dentro de la industria que por ahí tuvo la posibilidad de hacer esa prueba, ¿no? Pero en general la industria no tiene tiempo para hacer esas exploraciones y los directores o las directoras no tienen mucho espacio para contraproponer, ¿no? Porque hay que asegurarse que rinda el dinero, que rinda el tiempo, lo cual comprendo, por eso digo, no estoy en contra de la industria, digo que para ser cineasta quizás hay que empezar a hacerse preguntas también alrededor de eso. Quisiera pasar como ya la última pregunta para abrir el micrófono al público, y es la noción de el scouting y el casting. ¿Cómo ustedes trabajan eso? Digamos, cuando yo estaba en la universidad era como la tarea del productor más difícil de todas, era conseguir todas las locaciones y hacer los castings, como organizar la logística de los castings. Y muchas veces las películas terminaban fracasando justamente por esas dos nociones, ¿no? Como esa cosa del casting del scouting de locaciones siempre me ha parecido muy problemático y quisiera saber cómo ustedes se aproximan a eso. Pobre, la figura del productor es como... se le cae en la locación, ¿viste? No hay plata, es un panorama desolador y todo el mundo mirando a la persona que produce diciendo se te cayó la locación, es tremendo, ese nivel de ingratitud. Nosotros no hacemos eso, no hacemos ni scouting ni casting. O sea, hacemos, yo que soy directora y productora, en muchos casos, casi que ese scouting es mío. O sea, yo escribo una película y ya sé cuáles son los lugares donde la voy a filmar. O sea, yo cuando apareció Trenkelauken en mi vida, como la idea de hacer esta película, lo primero que tenía eran las locaciones, nada más, y la actriz. O sea, digamos, no es que me senté a volar la imaginación y después que laburen los otros y que me encuentren a los actores. Yo ya escribo para Laura, escribí para Ezequiel, escribí para la biblioteca de Trenkelauken, escribí para la radio de Trenkelauken, escribí para las calles de Trenkelauken, para el municipio. O sea, eso está antes. Después quizás sí hay una persona que es mi marido, que también es actor de la película, asistente de dirección, cuidaba a nuestra hija cuando no actuaba y yo tenía que, bueno, o sea, hizo todo eso, pero digo, por ahí él terminaba de ultimar las cosas con las locaciones, pero no sé, era un problema mío el de las locaciones, ¿no? Y los actores los llamo yo, no los llama un productor, los convoco yo, digo, che, estoy haciendo esto, se me ocurrió esto, por ahí no hay mucha plata, o por ahí hay tanta plata, pero son pocos días. Bueno, yo podría, pero tengo funciones. Bueno, te respetamos tus funciones, tus horarios para que no dejes tu trabajo, podemos firmar tales días, bueno, dale, juntémonos, y se forma un poco ahí, ¿no? La única vez que hicimos casting fue para la Fermín Music, que necesitábamos una modelo, que era como traer algo de otro mundo que desconocíamos. Hicimos un pequeño casting, pero que era simplemente juntarnos con 3 o 4 chicas que podían funcionar, pero para mí, además de que el casting me parece una instancia deplorable, muy fea, muy de sometimiento a prueba a los actores, no sé, me produce mucha incomodidad, me parece que es como la definición de la situación de poder. Yo a los actores los conozco porque voy al teatro, porque veo otras películas, porque trabajé con ellos en otras películas, no les hago casting, los veo y con eso elaboro una posibilidad, un personaje, lo llevo a la escritura y en todo caso después en los primeros ensayos lo pruebo y si hay que modificar algo lo modifico, pero eso no está. Y por otro lado, la idea del scouting está, una vez que las locaciones ya casi están conseguidas, sí ir y ver muy bien los planos, eso para mí es importante, como conocer bien cómo filmar el lugar, anticiparme a eso sí, porque
porque siempre somos muy exigentes, como trabajamos con tecnologías muy limitadas, es importante encontrar el momento perfecto de luz. Entonces quizás filmás un plano tal día a las 4 de la tarde, el contraplano al otro día a la misma hora. O sea, como ahí sí hay un trabajo de scouting, pero que tiene que ver con pensar en la puesta en escena y con cómo vas a filmar el lugar. Hay situaciones donde obviamente hay locaciones que se complican. Eso pasa, aunque yo ya piense y yo tengo una relación con el pueblo de Trenquelauquen y voy y digo yo soy tal, soy la sobrina de tal, soy la hija de tal, soy no sé qué, es un pueblo donde todo el mundo se conoce y entonces te dejan filmar y te abren las puertas porque tampoco es que se filman tantas películas en Trenquelauquen. Pero de repente tuvimos problemas, por ejemplo, con una locación, que es un hotel medio tierra de nadie, con unas situaciones muy oscuras de los dueños y si los dueños eran estos o los otros, por ejemplo, un thriller detrás de eso. Y en un momento yo estaba embarazada y estábamos filmando y Ezequiel, mi marido, novio, me dijo, che, no filmemos ahí, el lugar tiene mala onda. No, nos va a ir mal, va a pasar algo, viste, con mi intuición. Entonces buscamos un hotel del mismo estilo, de la misma época, de la misma arquitectura, buscamos por toda la provincia de Buenos Aires y encontramos uno en Mar del Plata. Y logramos alquilar una de las habitaciones y lo filmamos, el interior lo terminamos de filmar en Mar del Plata. Entonces también ahí hay una adaptación como a, bueno, sí, cuando se complica, también tener la cabeza de directora y productora y decir, bueno, aceptar que hay una situación que no se sostiene y recrear eso. O por ejemplo, esto es muy interesante, en Trenquelauquen hay una radio y habíamos filmado la radio, en el medio hubo una pandemia y demolieron la radio. Entonces tuvimos que filmar más escenas de la radio y no la teníamos. Entonces la directora de arte, que es muy buena y muy loca, dice, hagámosla en la oficina del Pampero Cine, recreemos la radio, ¿no? Entonces hicimos un presupuesto y la verdad que entre alquilar una radio y hacerla parecer a la otra, o filmar todo de nuevo en una nueva radio, nos convenía recrear la radio. Entonces armamos como una especie de set dentro de nuestra oficina, o sea, vos entrás al Pampero Cine y había una radio. Y fue increíble porque fue como tener un estudio en la productora. Nos faltaba un detalle del micrófono, íbamos, lo filmábamos, nos metíamos en la isla de edición. Para mí tiene que ver con tener la cabeza todo el tiempo ante la imposibilidad, como la imposibilidad de volverla otra cosa, no ponerte a patalear diciéndole al productor no me consiguió no sé qué, me parece que hay algo de eso. Quisiera preguntarle al público si alguien quiere decir algo, tiene preguntas para Laura. Aquí hay uno puede ayudar con los micrófonos. Hay más micrófonos, ¿cierto? Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar respecto a los equipos de trabajo, ¿qué es esa como situación, sentimiento o ese algo que hace que tú como directora, productora, quieras trabajar con esa persona tanto en el proyecto que se esté desarrollando como en un futuro? Que no lo sé, porque cada persona es un mundo y con cada persona tengo un vínculo distinto y
decir que me interesa trabajar con un sentimiento real como de familiaridad, como de básicamente que todo el mundo se pueda sentir cómodo, cómoda o de aportar o de problematizar o de señalar cosas, y yo misma también sentirme cómoda como de no saber cómo resolver algo y tener tiempo para pensarlo, y que la gente que me rodea viva eso no como un problema, sino como parte del proceso. Y en ese sentido la familiaridad, la amistad, me parece que Wells lo decía. ¿Vieron esa entrevista de Orson Welles? Que le preguntan si trabajaba con amigos, ¿no la vieron? Bueno, búsquenla, es muy bueno. Pero para mí me cuesta mucho pensar en trabajar con gente con la que no tengo algo por fuera del trabajo. O sea, todas las personas con las que trabajo son posiblemente mis mejores amigos, mis mejores amigas, mi propia pareja. Ahí aparece una confianza que siento que de ahí se potencia la posibilidad de trabajo, ¿no? Como porque mientras somos, eso está mucho entre el pelado, que como esa cosa de mientras trabajamos nos divertimos, nos enamoramos, somos amigues, como que hay algo de eso que yo siento que me da una comodidad como directora, no comodidad de estar cómoda, sino me siento contenida en un ejercicio que es muy vertiginoso, que es el de dirigir películas, que es algo que no es fácil, no es nada fácil. Entonces siento que ahí encontré, y por otro lado también me interesa mucho la circulación de ideas en un sentido muy colaborativo, y no estar pensando como también es un esquema muy, muy típico del cine, que tiene que ver con el ego, ¿viste? Como con la idea de mi idea. En general la gente con la que trabajo en los últimos años no sé, la directora de arte y la vestuarista, que son hermanas que trabajan conmigo hace muchos años, colaboran desde el guión pensando objetos, y yo con esos objetos escribo el guión, y entonces se lo muestro y ellas me dicen, no, pero también no sé qué, y digo, y ahí hay un intercambio donde no importa a quién se le ocurrió qué, cómo, sino que estamos en una circulación de cosas que para mí es ahí donde se arma algo realmente colectivo, y no todo el mundo lo entiende de esa manera. Entonces posiblemente la gente que no lo entienda así, a menos que yo sepa cómo manejar la situación, por ahí prefiero no trabajar con esa gente. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Quería hacer una consulta referente como cuando te pones en el rol de productora, cómo enfrentas el tema de los festivales, el tema de la exhibición, y si cabe también ahí hablar de, como estamos hablando de producción alternativa, una exhibición alternativa, pues a propósito también como de que la película llegue al público y que puedan conocer el trabajo que hay detrás, ¿no? Y referente a la parte de festivales, es también si crees que hay líneas editoriales en los festivales, y si se espera como un cierto cine latinoamericano, un cierto cine colombiano, argentino, como que el festival también busca ese tipo de intenciones desde la realización, o si digamos ahí también el director dice voy a construir esta película cumpliendo ciertos estándares para llegar a cierto festival, si cabe también como ese análisis. Gracias. Sin duda, pero no vamos a hablar de nada ni de nadie en particular. No, pero sí, esto último, claramente hay festivales que están como muy delimitados por su agenda, después hay películas que le ganan a cualquier cosa y que rompen todo y que van al festival con una determinada línea, y también hay como casos milagrosos, pero
los festivales tampoco están en el mejor momento de su historia y el cine no está en el mejor momento de su historia y ya desde el momento en que los festivales aceptan a las plataformas como parte de sus elecciones, lo cual no es que me parezca mal, pero sí las plataformas tienen un objetivo distinto en su concepción de los materiales, tienen que en general están haciendo películas con casos reales o basadas en, necesitan un antecedente, casi que no sé qué pasa con los guionistas, pero como que no hay mucha inventiva y que puedan tener un gran tema, porque entonces el gran tema es el que impone a la película por encima de cualquier idea cinematográfica. Y los festivales están un poco coqueteando con eso, también quizás es que no les queda otra. Pero bueno, en ese panorama todavía yo siento que los festivales también tienen grandes programadores y grandes directores y gente que busca la pequeña obra y la pequeña cosa y la obra más rupturista. También pasa eso, todavía eso sucede. Yo siento que son todavía espacios buenos para lanzar películas, ¿no? Como una película que viene avalada por un festival, ni siquiera digo los más importantes, pero una película que tiene un recorrido en ese circuito, posiblemente cuando se estrene empiece un poco mejor que una película que no tuvo ningún recorrido, salvo que sea de alguien muy conocido, que no necesita festivales y no necesita nada. Yo creo que es un buen punto para arrancar, y nosotros, digo, nosotros vamos a donde nos quieren, no es que yo digo, ay, voy a aplicar a tal festival porque siento que es la línea, no, yo mando y el que me llama yo voy, sí, y es un poco así, esa es la regla, y ahí un poco te vas enterando de qué película tenés también. ¿Por qué le habrá gustado a este festival esta película? ¿Y por qué este otro también me invita? Y este que siempre me invita, no. Entonces ahí también hay algo de esa circulación que te ayuda a entender un poco algo de la lógica de lo que hiciste, que cuando terminás no siempre tenés mucha claridad. Sí me parece que con respecto a los estrenos o a la exhibición, nosotros venimos hace muchos años en Argentina por lo menos, y también lo hicimos con películas en el exterior, películas como La Flor o Trenquelauquen que se han vendido a distribuidores de otros países. Los estrenos siempre reclamamos que sean muy particulares porque, por ejemplo, si vos tenés una película como Trenquelauquen, que es una película que tuvo mucha buena crítica y circulación y qué sé yo, pero si vos la metés en una gran cadena de cines y la pones a competir con esa semana el estreno de, no sé, lo que sea, Bond, lo que quieras, posiblemente sea una película que quede muy invisibilizada en ese entorno. Entonces, nosotros lo que hicimos en los últimos años es, por ejemplo, tratar de encontrar espacios alternativos donde en lugar de exigir que las películas tuvieran 7 funciones diarias de jueves a jueves, que solo, por ejemplo, Trenquelauquen se pasaba solo los fines de semana. Entonces se pasaba un viernes en un cine, un sábado en otro y un domingo en otro. Y eso empezó a generar dos cosas. Por un lado, es como cuando vas a ver una banda que toca cada tanto en algún lugar, entonces la gente espera la fecha y va y no es lo mismo que tener la banda tocando todos los días, 3 veces por día. Y por otro lado, empieza a darte la posibilidad del boca en boca, del rumor de la película, que hoy día, como los cineastas independientes, no podemos competir con las formas de visibilidad de las plataformas que ponen un montón de dinero por propagandas. Entonces, un espacio que te queda es el de la crítica especializada, hasta ahí, porque cada vez está más devaluada, pero también te queda el público y los fenómenos que surgen de que la película se vea. Y por ejemplo, en Trenquelauquen, no sé, estuvo 6 meses, los fines de semana sala llena, después la bajamos, la reestrenamos a los 2 meses, tuvo 3 meses más, después, o sea, le alargamos la vida a la película, generándole un esquema más curado de exhibición. Obviamente para eso tenés que contar con la complicidad de una sala, pero bueno, qué sé yo, ustedes tienen una cinemateca, por empezar.
nosotros no tenemos una cinemateca, tenemos al Malo, a la sala Leopoldo Lugones, que son salas que están buenas y que un poco trabajan de esta forma también. Pero para mí, de nuevo, hay que entender qué película tenés y no mandarla al muere, no mandarla en medio de 70 tanques que se estrenaron en el mes y que obviamente la gente entre una película chiquita, sin mucha prensa, y una película con ese aluvión de publicidad, va a ir a ver la de la publicidad. Para mí, eso fue lo que hizo que Trenkelauken estuviera casi 3 años dando vueltas. De hecho, se estrenó en plataformas en Latinoamérica a los 2 años y medio, y todavía la gente la seguía viendo, porque se genera una especie de eso, hay un cuidado en cómo la comunicas, cómo la mostrás, con qué frecuencia. Y eso me parece algo que hay que empezar a pensar. Como en lugar de querer entrar de nuevo en las fórmulas de exhibición que no van a funcionar para una película chica. Hoy día menos. Hola Laura, ¿cómo vas? Tengo 2 dudas, como 2 inquietudes. La primera es que a lo largo del tiempo en las academias, o por lo menos en los espacios en los que he estado, como que nos fuerzan a meternos en la idea de un esquema, de una cierta industria, de lo que estabas hablando. Y si por más de que se abren estos espacios y por más de que se construye como ese discurso de apostar por un cine más local, de apostar por un cine un poco más independiente, realmente nunca nos dan ni las herramientas ni incluso una voz de aliento para la producción. Entonces, como mi primera duda sería, ¿cómo invitar a estos cineastas colombianos que están aprendiendo de otros cineastas colombianos a cómo no hacer una película colombiana, porque hay que seguir en la industria, a abrazar ese deseo de lo propio y decir, esto es una alternativa, esto es un cine posible? Y la segunda duda que se me surge es cuando en el Pampero comienzan a construir sus historias y sus películas, ¿lo hacen pensando en un público? ¿Ya saben cómo a quién le quieren hablar o lo hacen desde instinto y luego ahí? La primera pregunta, yo creo que cuando uno tiene la pulsión de que una película exista, es medio difícil no hacerla. O sea, yo cuando hice Trenkelauken no me debato en que si no consigo la plata no la hago. La voy a hacer como sea, la haré más chiquita, la filmaré en 20 años, haré cámara yo, pero esa película va a existir. Después, lo que permitió hacer la película en varios años es que fuimos consiguiendo fondos a lo largo de los años, con La Flor fue parecido, y no tuve que hacer cámara yo y pude llamar a alguien y bueno. Entonces, para mí lo primero que hay que pensar es cuánto quiere una que la película exista y cuánto estás dispuesto a ceder. Y a veces quizá la película que se te ocurrió es una película enorme, carísima, inviable, aunque la quieras hacer chiquita, entonces quizás te conviene para hacer la primera película no meterte en tanto. Yo escribo una película y ya sé cuáles son los lugares donde la voy a filmar. O sea, yo cuando apareció Trenkelauken en mi vida, como la idea de hacer esta película, lo primero que tenía eran las locaciones, nada más, y la actriz. O sea, no es que me senté a volar la imaginación y después que laburen los otros y que me encuentren a los actores. Yo ya escribo para Laura, escribí para Ezequiel, escribí para la biblioteca de Trenkelauken, escribí para la radio de Trenkelauken, escribí para las calles de Trenkelauken, para el municipio. O sea, eso está antes. Después quizás sí hay una persona que es mi marido, que también es actor de la película, asistente de dirección, cuidaba a nuestra hija cuando no actuaba y yo tenía que, bueno, o sea, hizo todo eso, pero digo, por ahí él terminaba de ultimar las cosas con las locaciones, pero no sé, era un problema mío el de las locaciones, ¿no? Y los actores los llamo yo, no los llama un productor, los convoco yo, digo, che, estoy haciendo esto, se me ocurrió esto, por ahí no hay mucha plata, o por ahí hay tanta plata, pero son pocos días. Bueno, yo podría, pero tengo funciones. Bueno, te respetamos tus funciones, tus horarios para que no dejes tu trabajo, podemos firmar tales días, bueno, dale, juntémonos, y se forma un poco ahí, ¿no?
La única vez que hicimos casting fue para la Fermi, que necesitábamos una modelo, que era como traer algo de otro mundo que desconocíamos. Hicimos un pequeño casting, pero que era simplemente juntarnos con 3 o 4 chicas que podían funcionar. Pero para mí, además de que el casting me parece una instancia deplorable, muy fea, muy de sometimiento a prueba a los actores, no sé, me produce mucha incomodidad, me parece que es como la definición de la situación de poder. Yo a los actores los conozco porque voy al teatro, porque veo otras películas, porque trabajé con ellos en otras películas. No les hago casting, los veo y con eso elaboro una posibilidad de un personaje, lo llevo a la escritura y en todo caso después en los primeros ensayos lo pruebo y si hay que modificar algo lo modifico, pero eso no está. Y por otro lado, la idea del scouting está, una vez que las locaciones ya casi están conseguidas, sí ir y ver muy bien los planos, eso para mí es importante, como conocer bien cómo filmar el lugar, anticiparme a eso sí, porque siempre somos muy exigentes, como trabajamos con tecnologías muy limitadas, es importante encontrar el momento perfecto de luz, entonces quizás filmás un plano tal día a las 4 de la tarde, el contraplano al otro día a la misma hora, o sea, como ahí sí hay un trabajo de scouting, pero que tiene que ver con pensar en la puesta en escena y con cómo vas a filmar el lugar. Hay situaciones donde obviamente hay locaciones que se complican. Eso pasa, aunque yo ya piense y yo tengo una relación con el pueblo de Trenquelauquen y voy y digo yo soy tal, soy la sobrina de tal, soy la hija de tal, soy no sé qué, es un pueblo donde todo el mundo se conoce y entonces te dejan filmar y te abren las puertas porque tampoco es que se filman tantas películas en Trenquelauquen. Pero de repente tuvimos problemas, por ejemplo, con una locación, que es un hotel medio tierra de nadie, con unas situaciones muy oscuras de los dueños y si los dueños eran estos o los otros, un thriller detrás de eso. Y en un momento yo estaba embarazada y estábamos filmando y Ezequiel, mi marido, novio, me dijo, che, no filmemos ahí, el lugar tiene mala onda. Nos va a ir mal, va a pasar algo, viste, con mi intuición. Entonces buscamos un hotel del mismo estilo, de la misma época, de la misma arquitectura, buscamos por toda la provincia de Buenos Aires y encontramos uno en Mar del Plata. Y logramos alquilar una de las habitaciones y lo filmamos, el interior lo terminamos de filmar en Mar del Plata. Entonces también ahí hay una adaptación como a, bueno, sí, cuando se complica, también tener la cabeza de directora y productora y decir, bueno, aceptar que hay una situación que no se sostiene y recrear eso. O por ejemplo, esto es muy interesante, en Trenquelauquen hay una radio y habíamos filmado la radio, en el medio hubo una pandemia y demolieron la radio. Entonces tuvimos que filmar más escenas de la radio y no la teníamos. Entonces la directora de arte, que es muy buena y muy loca, dice, hagámosla en la oficina del Pampero Cine, recreemos la radio, ¿no? Entonces hicimos un presupuesto y la verdad que entre alquilar una radio y hacerla parecer a la otra, o filmar todo de nuevo en una nueva radio, nos convenía recrear la radio. Entonces armamos como una especie de set dentro de nuestra oficina, o sea, vos entrás al Pampero Cine y había una radio. Y fue increíble porque fue como tener un estudio en la productora. Nos faltaba un detalle del micrófono, íbamos, lo filmábamos, nos metíamos en la isla de edición. Para mí tiene que el mismo del cine independiente o cierto tipo de películas es como más elevado, ¿no? como si lo popular estuviera, no sé si cuestionado, pero sí como está mal visto. ¿Me seguís lo que digo? ¿No? Y me da la sensación de que, por lo menos a mí en los últimos años me empezó a pasar y pasa mucho circulando dentro del Pampero Cine, que las películas no están motorizadas por tener un efecto en la audiencia, por tener una ganancia, por tener un resultado, pero sí tienen que ser películas que citando una película nuestra, que un personaje dice que toque los corazones de la gente, que llegue. De
alguna manera, que generen algo, que generen un movimiento. Eso me parece que como cineastas también tenemos que ser un poco responsables de eso. No todas las películas se dejan, pero me parece que es un punto importante. Gracias. Hola, buenas tardes. Laura, muchas gracias por el espacio, por el diálogo. Y yo quisiera preguntarte, yo creo que algo que nos pasa mucho a las personas que hacemos producción es que a veces el discurso que hacemos sobre el cine que queremos hacer en set no es, y suele ser doloroso. Y me pregunto más o menos cómo se desdibuja la idea del productor o la productora, que también es director, directora, en el espacio de preproducción cuando pasa a la producción. Y sí, no sé si me... ¿Cómo sería? ¿Qué pasa antes y qué pasa en el set para vos? Ajá. ¿Qué es? Para mí es como hay un acompañamiento, pero cuando yo entro a set como productora, mi trabajo es realmente con la película. Es decir, o sea, como... No, es que no sé también cuál es esa mirada de producción en relación a como... Sí, o sea, con la materia prima que está en set y luego con las personas que lo están acompañando y rodeando, porque claro, al ser más grande y uno dice como no, un modelo más independiente, pero llega a ser y son otras cosas y como que todo se empieza a golpear y uno de productor o productora solo quiere hacer lo mejor para terminar eso y muchas veces pasa por encima del mismo equipo. Sí, no sé si termino de entender bien el ejemplo, pero sí me animo a decir que para mí tiene mucho que ver los directores o directoras. Como si vos trabajás con un esquema de complicidad con la persona que dirige, y en la complicidad está desterrar, por ejemplo, la idea de no le contemos los problemas al director, ¿no? Como se cae una locación y aparece como la idea de no molestemos al genio, ¿no? Yo aprendí a desdibujar mucho, y como directora, o sea, soy productora, pero bueno, Mariano, por ejemplo, que es mi socio, incluso Alejo, Aus hizo una sola película, pero bueno, también no existe la posibilidad de que yo conozca un problema que la persona que dirige no lo conozca. No existe, por eso digo la búsqueda de la complicidad, porque me parece que si algo surge, puede ser algo que tranquilamente uno pueda plantear en el set y se pueda resolver por lo menos entre quien dirige y quien produce, ¿no? Como, estamos haciendo 12 horas y yo a la gente le dije que íbamos a hacer solo 10 horas por día y yo no tengo para pagarles de más. Bueno, quizás el director se tiene que sentar y decir, tenemos este problema. Hagamos una cosa, por ahí mañana no filmemos, pero hoy hagamos un par más de horas porque esta locación no la vamos a volver a conseguir. Y aguantan, pueden, quieren. ¿Se entiende lo que...? O sea, lo estoy pensando un poco en ese sentido porque el problema es cuando te ves con ese problema sola y ves que la gente te está mirando con cara de culo y la persona que dirige no se está enterando del problema y sigue filmando. Y ahí es la única persona que puede generar un quiebre dentro de una circunstancia así, para mí, es quien dirige. ¿No? Y me cuesta pensar que con la verdad y con un planteo de poner sobre la mesa un problema real, la gente responda mal. Y si la gente responde mal, o más que mal, porque no dice, yo no puedo más, bueno, quizás es porque tenés que ver si vos desde la producción no estás tensando demasiado de la cuerda, no estás pidiendo más de lo que estás dando, y ese equilibrio es importante. Como que en el Pampero siempre decimos, siempre yo me siento una vez por mes con la gente que trabaja con nosotros, hay gente que trabaja fija, hay gente que va y viene, bueno, es como una especie de lugar de puertas abiertas, y yo me junto
che, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás con el dinero? Como siempre, la pregunta en el fondo es, ¿sentís que estás dando más de lo que nosotros te estamos dando? Porque si es así, charlémoslo, porque no quiero que sea así. No quiero que alguien tenga la sensación de que yo me estoy llevando más o que yo estoy saliendo beneficiada más que el otro, no sé. Entonces me parece que ese equilibrio se forja mucho, para mí, en destruir completamente esta idea del director, y lo digo masculino, como un personaje que está en un antillo creando grandes cosas, mientras nosotras, las chicas de la tierra, estamos pagándole sus cuentas y resolviendo sus problemas. Para mí, ahí, digo, eso es lo primero que hay que romper. Digo, querés dirigir una película, querés someter a toda esta gente a este nivel de trabajo, después te vas a ir a festivales, la vas a pasar bomba, te van a llamar para dar charlas en Bogotá. Bueno, hacerle frente también a cada pequeño problema y sos responsable de cada pequeña cosa que pasa en este set. Y para mí es así, más que quien produce. Para mí es así. No, quizás lo estoy llevando a un extremo muy extremo, pero siento que haber roto esa diferencia de casi de escala social que se arma con la dirección, en mi vida resolvió muchos problemas como productora, muchos. Y perdón, o sea, como creo que algo que pasa también dentro de la academia es que se desdibuja eso porque es como todos somos productores asociados, todos ponemos plata, todos estamos en espacios distintos. Y creo que, retomando lo que tú decías, eso ha acabado muchas amistades, muchas acá. Entonces es como, claro, es un tema de prueba y error en el espacio académico, pero cuando una ya sale a la vida laboral, el hecho del dinero creo que sí hace una gran diferencia, pero creo que todo es desde la mirada política, en la que sí, como una se plantea el modelo de producción, que al final del día es una decisión política, o eso creo yo. Sí, pero me parece que justo hace poco dimos una charla con Mariano que decíamos la importancia de nombrar el dinero. La gente tiene pudor de hablar de dinero, tiene pudor de decir, che, vos estás aportando esto, pero mirá que no sé si lo vas a recuperar. ¿Querés formar parte de esto igual o no? Sí, no. Si no, ya fue. Che, no tengo plata, pero si esta película gana plata, te voy a dar el 50% de cualquier ingreso que haya. ¿Estás adentro o no estás adentro? Bueno, para mí, digo, no, que hay que quitarle fuerza al dinero dentro del cine, hay que quitarle el poder que tiene de generar vínculos, de generar... No digo que no se lo necesite, porque es una disciplina que requiere de movimientos de dinero, pero me parece que justamente todos somos productores asociados, digo, abre un diálogo completamente vago, es una nube eso, ¿no? Entonces, por ahí es la actriz, no sé, a nosotros nos ha pasado como las actrices Piel de Lava para La Flor son asociadas de acá o sea, de por vida van a cobrar el 50% de lo que ingrese para esa película. Igualmente eso lo consigues con la producción de campo, como que tú vas a jugar y planteas los movimientos. Como que la producción de campo te ayuda a tener como que los planos, así que como hacer más actividades como un equipo, salir más a explorar y conocer iluminación, todo. ¿Sí? Tenemos espacio para una última pregunta y ya la habían pedido por acá. Entonces, Allá están hace rato también. Y él no le entendí lo que dijo, pero después me lo va a decir. Perdón, pero la sala tiene algo raro que es que hay como... Pero perdón, como volviendo, cerrando solo esto, digo, hay ahí una posibilidad extra, vos decís productores asociados, qué sé yo, las Piel de Lava eran productoras asociadas, pero no pusieron plata, pero pusieron trabajo, y la manera en que acordamos con ellas
que sean dueñas de la mitad de la película de por vida. La verdad que no les dio mucha plata a la película, pero les dio un montón de otras cosas y ellas quisieron formar parte de eso. Y son actrices que, a diferencia de muchos actores o actrices en Argentina que están haciendo 20 series seguidas de Netflix, que les están pagando un montón de plata, pero que hace 10 años no se lucen como, no hacen nada bueno o innovador como artistas. Entonces, digo, también ahí lo que se lleva, lo que cada uno se lleva tiene que ver también con algo vocacional, un desarrollo personal. Entonces, no siempre lo que uno tiene para ofrecer es plata. Y por otro lado, también uno puede como hasta, no sé, nosotros le filmamos las obras a las pies de lava toda la vida, también empezás a generar una sociedad que cuando ellas nos necesitan estamos ahí, cuando necesitaron que la filmemos para no sé qué, bueno, los equipos están disponibles, ponemos gente para, no sé, empezás a generar sociedades donde si te pones a medir el Excel, posiblemente alguien salga perdiendo un poco o en una etapa alguien sale perdiendo, pero en términos más globales, ahí hay otra cosa pasando. Entonces, esas sociedades quizás hay que pensarlas también desde esos lugares, no económicos. Perdón. Hola. Buenas tardes nuevamente. No, pues, como en esta misma línea de la figura del productor y como las vicisitudes, ¿tú cómo te reconciliaste de pronto con la figura del director, o del productor, perdón, o más bien, cómo te reconociste en la figura de producción? Como también, y cómo de pronto lo pensaste de una manera diferente de la convencional, como de cómo te reconociste en esa figura como productora de cine, pues con estos modelos de producción. Y también otra pregunta es frente a los proyectos que ustedes han hecho, que a veces duran mucho tiempo en cerrarse, ¿cómo logran como planificarse para que esos proyectos se lleven a cabo y se terminen realmente? ¿Sí? ¿Qué herramientas usan para que el proyecto no se dilate en el tiempo indefinidamente, sino que pues lleguen a una conclusión feliz? Bueno, la reconciliación con la producción yo creo que viene claramente del encuentro con el Pampero Cine. O sea, cuando hicimos Historias Extraordinarias, que era una película que tenía un presupuesto total de $30.000 y tenía escenas con un león, escenas en África, reconstrucciones de la Segunda Guerra Mundial, y es una película que se filmó en Mini DV. Yo me topé ya me venía topando con eso porque veníamos trabajando sobre todo con Mariano. Mariano era profesor mío antes. Después trabajamos mucho juntos y en esta película siento que la dupla que armamos terminó de configurar como esta idea. Yo tenía enfrente un director, yo también era asistente de dirección además de productora, entonces en algunas etapas, ¿no? Entonces yo tenía un director enfrente con el que hablábamos de cómo filmar al león que habíamos conseguido en un zoológico y cómo desdoblar la escena, filmar los planos en el zoológico, los contraplanos en Tandil y otros planos en Buenos Aires. O sea, toda esa estrategia que tenía que ver con los planos me incluían a mí como cineasta, como cinéfila, como una persona que podía dirigir, que entendía del lenguaje cinematográfico y que por otro lado tenía que armar esas jornadas. Entonces ahí ese diálogo en total complicidad es el que me hace pensar por qué las experiencias que tuve más industriales y demás siempre me encontraba como amenazada por estas figuras, ¿no? Como tengo un recuerdo de haber sido asistente de dirección muy desastre en una película más industrial y que todos los días me querían echar porque el rodaje funcionaba muy mal. Pero el rodaje funcionaba mal porque sería un desastre, pero además el director era su primera película, el director de fotografía era su primera película, todo el mundo estaba, y la idea era que, no como esta idea de, bueno, la culpa la tiene la asistente de dirección, no meter el plan depende del asistente de dirección, ¿no? Decís, che, pero el director por ahí estuvo una hora pensando dónde poner la cámara y después estuvo otra hora, y ¿qué tengo que hacer yo con eso? Entonces, venía de experiencias así muy como con esa hostilidad y también en la facultad, y de repente me encontré con
como que el acuerdo entre el asistente de dirección, la productora, el director, y de repente era, che, Mariano, pero no podemos destinar 2 jornadas a Tandil, pues nos prestan la jornada de una sola. Bueno, entonces hagamos los exteriores al otro día, ahí la mitad del equipo, el mismo director entendiendo cómo hacer para achicar esas jornadas y que nos alcanzara la plata. Bueno, digamos, ahí creo que me encontré con un grupo de personas que estaban pensando hacer películas de la misma manera que yo, ¿no? Como que dije, no estaba tan mal ser productora, está bueno, así está buenísimo. Después obviamente hay cosas que siguen siendo muy del oficio de la producción y que sufrí a veces muchísimo, pero en términos generales es lo que decía recién, es poder tener una complicidad con otros departamentos. Y no es que trabajás para un director o trabajás con. Esa es como la diferencia para mí. Y cuando encontré que eso se podía hacer, después de todo lo que me habían explicado en la facultad, después de toda la experiencia que yo había tenido en la industria, dije, bueno, yo hago cine, pero lo hago de esta manera. Lo quiero hacer de esta manera. Como también ahí hay una mirada política sobre cómo una quiere trabajar. Y la otra pregunta... es re difícil. De hecho, en Trenkelauken me querían matar todos. Yo no era una película, creo que la estaría filmando todavía. Como que me pasa, de hecho, la película vos la ves y te das cuenta que abre. La flor era un poco más clara. La flor tenía una estructura desde el principio, que eran 6 historias. Esto empecé a encontrar como un gusto en... Che, y si de acá vamos allá, y si de acá también vamos allá, y si esto abre hacia este otro lado. Había un momento que no quería parar de filmar la película. Me costó mucho como romper con esas idas a Trenkelauken, o sea, desde que yo empecé la película, en el medio quedé embarazada, nació nuestra hija. Íbamos con nuestra hija muy beba en el auto, 500 kilómetros a filmar, venía mi mamá, nos ayudaba. O sea, había como todo un folclore que se había armado ahí que me costó mucho decir esto se va a terminar en algún momento. Pero hay un momento donde las películas solas empiezan a manifestar que tienen un límite, ¿no? Y en ese momento mandamos la película a Venecia y con placas en el medio que decía pendiente de filmar, sin terminar, secuencia no finalizada, o sea, era un quilombo ver la película, y a ellos les encantó y nos pidieron la segunda parte. Y yo era como, bueno, no sé, por ahí la segunda parte hay que estrenarla más adelante, y ahí el equipo me puso en vereda, sí, como que Ezequiel mismo me dijo, che, o sea, esta película hay que terminarla ahora. Corramos, hagamos en un mes lo que lo hicimos en 6 años, pero terminémosla, no la vas a terminar más, es Venecia, o sea, entonces la terminamos, la mandamos y los de Venecia nos mandaron un mail diciendo, diciendo, vemos demasiadas placas de cosas por filmar, falta un mes para el festival, ¿van a llegar? Y yo le contesté, no se preocupen, vamos a llegar. Y bueno, y ahí hay algo también que tenemos, que el hecho de que tenemos mucha capacidad de resolución, somos muy rápidos. O sea que nunca nos pasó de no llegar a un festival. Llegamos con la copia, o sea, la película se terminó de filmar un lunes y yo viajé 3 días después con la copia en la mano a Venecia. O sea, como un delirio. Pero el hecho de que todos también sepamos un poco hacer todo ayuda a que el sonista hace los doblajes con tal mientras yo voy a hacer no sé qué, o sea, ayuda a que la fábrica se ponga como a 1000 por hora y que eso se pueda terminar. Sí. Pero bueno, fue todo un proceso terminar películas. Bueno, les agradezco un montón, Laura, Juan, por brindarnos esta conversación tan llena de reflexión alrededor de estos otros caminos para producir películas que quizás son un poco más cercanos a nosotros como estudiantes, y pues brindarnos desde tu experiencia en el Pampere, cómo fuiste produciendo películas, como tal vez desde puntos en los que no se sentía tan posible, pero pues
como que con esta conversación ahora el cine se